Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias por el privilegio que me das de acercarme a tu presencia necesitado de ti. Quiero, buen Dios, que seas propicio a mi necesidad. También sé propicio a la necesidad de cada oyente. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, buen Dios, que tu palabra sea recibida en nuestro corazón y que podamos capacitarnos para entender que no podemos compararnos con aquellos que no tienen fe ni esperanza. Buen Dios, te pido que seas propicio a la necesidad de toda persona que vive sin fe y sin esperanza, que no han recibido la salvación por el hecho de estar engañados con las mentiras de Satanás. Te pido en esta hora que me des la gracia para poder compartir con la audiencia el mensaje y que todos juntos quedemos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siempre me ha gustado pedirle a Dios antes de compartir la palabra. Siento la apremiante necesidad de acercarme al trono de la gracia para pedirle a Dios el mensaje. Y meditando en la necesidad que se vive hoy en día, pues Dios me ha dado el privilegio de vivir la realidad en el campo misionero, donde me encuentro con muchos hombres que un tiempo han servido en la obra del Señor. Me encuentro con muchas mujeres que han servido en la obra del Señor y ahora no quieren servir más. Y cuando medito en esto, puedo darme cuenta que hay muchos que dejaron de creer lo que la Biblia enseña. Y una de las necesidades grandes que hay es de que enseñemos la verdad. Y hoy le quiero decir la verdad a cada oyente. Y la verdad es que el hombre sin Cristo no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos mantiene sin desconectarnos de lo que un día confesamos, de lo que un día creímos. Si verdaderamente el hombre recibió la salvación por medio de la fe en Jesucristo, debe de saber, debe de estar convencido que no está solo, que las batallas no las está peleando solo. Cuando comencé a orar, le pedí al Señor que soy consciente que tengo necesidad de Él. Si usted es un creyente que no siente la necesidad de Dios, preocúpese. En mi caso, no hay ni un tan solo día que no sienta la necesidad de Dios, de presentarme ante Él como un hombre necesitado de su presencia, porque estamos en un mundo donde la maldad se ha multiplicado a tal grado que hay muchos que están renunciando a la fe que un día tuvieron en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la maldad de sus hermanos, en la maldad de sus pastores. ¿Por qué menciono esto? Porque en el campo misionero tengo el conocimiento de pastores que han ofendido a sus ovejas, les han hecho daño, de hombres de mal testimonio y están haciendo daño, pero
le hacen daño a aquellas personas que no se han definido por Cristo. Porque cuando uno está definido debe de saber que en Cristo somos nuevas criaturas y que la mirada debe estar en Jesús, el que nunca falló. El hombre no puede fallar. El hombre puede hacer cosas desastrosas en contra de su prójimo, pero sabe, Dios nunca nos va a fallar. Entonces, que el enfoque en este día sea en que el hombre sin Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, a la conclusión que yo llego cuando veo tanta persona que ya no quiere saber de las cosas de Dios, es porque no se convirtieron verdaderamente y estuvieron sirviendo un tiempo sin haber tenido el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios en ellos. Porque dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En cambio, el hombre espiritual sí percibe lo que es de Dios. Entonces, cuando una persona espiritual, una persona que tiene el Espíritu de Dios, ve que viene algo en su contra de parte de un hermano, debe de saber que eso no viene de alguien que está agradando a Dios, viene de alguien que está en desorden. Por lo tanto, si usted es espiritual, ¿cómo es posible que se deje vencer como si usted fuera un hombre que no tiene el conocimiento, el discernimiento espiritual? El hombre natural no entiende lo espiritual. Para él son locuras las cosas de Dios. No las puede entender, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Entonces yo siempre estoy aconsejando a hermanos que están en contra de su pastor, en contra de su líder, en contra de sus hermanos. Le digo, ¿sabe? Esa persona está actuando no bajo la cobertura o bajo de la guianza del Espíritu de Dios, está bajo la guianza de un espíritu de error. Por lo tanto, usted tiene que ver con misericordia a esa persona que está en contra de usted, porque no está actuando como hijo de Dios. Entonces, por otro lado, hay gente que se siente en soledad, se siente que está en la iglesia y se siente que nadie está a su favor, como que todos se han alejado. El Espíritu que un día nosotros como creyentes, que es el Espíritu de verdad, recibimos, ese está con nosotros todos los días. Por lo tanto, usted no se puede ir de la iglesia porque se siente solo, porque nadie le hace caso, porque nadie le aprueba lo que usted piensa. Usted tiene que entender, amado oyente, que si usted dice que es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted no está en soledad. Hay alguien que le acompaña todos los días. El Espíritu Santo vive en la vida del creyente. Por lo consiguiente, yo no concibo en cristianos que se sienten en soledad, que se sienten desamparados, no sienten el apoyo del pastor. A mí se me han acercado personas a decirme, por favor, ayúdeme porque mi pastor me ha desamparado, no quiere ayudarme. ¿Sabe? Cuando el hombre le da la espalda a usted, usted tiene que saber, amado oyente, que el Espíritu de Dios está en usted. Doble sus rodillas y pídale a Dios que le haga conocer la realeza de su existencia. Cuando Jesús da la promesa de rogar al Padre para que diese otro consolador, cuando Jesús estaba
en la tierra, caminando con los discípulos, Él los consolaba, Él los animaba a seguir. Pero cuando Él está yendo a la eternidad, a estar con el Padre, les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De ese Espíritu le estoy hablando yo. El Espíritu de verdad. No es posible que usted se sienta en soledad sabiendo que el Espíritu de Dios, que un día usted recibió, si verdaderamente ha venido a Cristo. Usted no se puede comparar con los que no tienen ese Espíritu. Tenemos que entender que nosotros como creyentes marcamos la diferencia por eso. Porque el mundo no ve ese Espíritu, no le reconoce en Él porque no lo tiene. Cuando usted siente necesidad de orar, es el Espíritu que un día Dios puso en usted. No el Espíritu que tiene todo ser humano. Por eso tenemos la gran bendición de tener doble espíritu los que hemos creído en Cristo. El espíritu que todo el mundo tiene, el espíritu de vida que Dios depositó en nosotros, pero el espíritu de vida eterna solamente lo recibe aquel que recibe la palabra de Dios, aquel que tiene certeza de que Jesús murió y resucitó, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús está a la diestra del Padre. El que tiene esa convicción y esa certeza y ha recibido la salvación por medio de la fe, ese espíritu de verdad lo tiene que estar conduciendo todos los días a hacer lo bueno. El Espíritu de Dios no lo va a conducir a usted a desanimarse, a poner la mirada en el hombre. Si lo va a conducir el Espíritu de Dios a poner la mirada en el hombre, va a ser para imitar lo de Dios, lo que hay de Dios en el hombre. Si ese espíritu de verdad está en usted, usted no se va a decepcionar por las cosas malas que ve en la iglesia. Al contrario, usted se va a convertir en una persona de bien. ¿Por qué? Porque va a ver con misericordia al que comete errores. Por eso no concibo como mensajero de Dios que personas anden para arriba y para abajo por el simple hecho de no dar la oportunidad al espíritu que un día recibieron a que les redarguya, porque es pecado no perdonar, porque es pecado no ayudar al que necesita. Recuerdo en cierta oportunidad había una hermana con una tremenda necesidad y se acerca a nosotros. Estaba yo con unos hermanos y dice: esa mujer que anda ahí con necesidad piensa que es fácil ayudarle porque lo ve a uno prosperado. Lo que esa mujer no sabe es que lo que uno ha obtenido es porque le ha echado ganas trabajando, y empezó a hablar mal de la hermana. Y recuerdo que en una ocasión, estando yo orando, pidiéndole a Dios que nos diera
una porción de su presencia. Y mientras estábamos orando, Dios me dio una visión. Y me mostró a esa mujer necesitada con su hija. El Espíritu de Dios se manifestó revelándome una profunda necesidad. El estar conectado con Dios por medio de su Santo Espíritu nos va a mostrar la necesidad de las personas que viven a nuestro alrededor, máxime de nuestros hermanos. Por eso quiero invitar al pueblo de Dios a que deje de contristar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si usted ya recibió el Espíritu de verdad, es porque verdaderamente usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Por lo consiguiente debe de comportarse como creyente, manifestando que en usted hay vida nueva, manifestando que en usted hay esperanza de vida eterna, para que de esa manera le podamos anunciar a otros que no han recibido ese Espíritu. Usted sabe más que nadie si verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu del hombre que Dios nos dio, ese lo tenemos todos. Pero el Espíritu Santo, que es el que nuestro Señor Jesucristo prometió, Él no lo tienen todos los seres humanos, solamente lo tenemos los que hemos recibido la salvación. Entonces, hay que examinarse. ¿No será que usted está sirviendo solamente con un espíritu? Ese espíritu que lo hace movilizarse nada más. Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Usted sabe cómo está. Yo sé cómo estoy. Por eso cuando en la madrugada no puedo dormir, siento una gran necesidad de levantarme a orar, a leer la palabra, a presentarle a Dios gratitud por todas las bendiciones que me ha dado, por todas las añadiduras, por el privilegio de ver cómo Él se glorifica en la vida de aquellos que reconocen su necesidad. Nadie conoció las cosas de Dios, dice 1 Corintios 2:11. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso, sin el Espíritu de Dios en nuestra vida, estamos desconectados de Dios. Pero hoy le traigo una buena noticia. Dios quiere darle ese espíritu que se necesita para vivir solvente en este tiempo lleno de maldad. Pero sabe, ese espíritu no puede vivir en un corazón de carne, en un corazón lleno de dureza, en un corazón lleno de maldad. Dios quiere darle a usted, si todavía no tiene ese espíritu, le quiere dar un nuevo corazón. Y si Dios quiere que usted le entregue su corazón, ¿sabe para qué es? Para poner el espíritu del que le estoy hablando en usted. Entonces,
De usted será quitada la inmundicia. De usted será quitada la incredulidad y entrará a una etapa de fe. Antier me llamó un pastor que lo acompañara a visitar a una mujer muy atribulada. Una mujer, aún siendo próspera, se siente sola, se siente amenazada, se siente que ya no puede seguir. Y ha buscado todos los medios posibles para salir, pero ¿sabe dónde está la salida para ella? Solamente entregando ese corazón que ella tiene. Y le dimos el mensaje. Y ella aceptó a Jesús como su Salvador. Renunció a toda idolatría, a toda mentira que el hombre ha sometido al hombre mismo. Y yo le decía a esta mujer, ¿sabe? Si verdaderamente usted ha hecho esta confesión de fe, como lo establece la palabra, hoy le decía yo a esta mujer, usted ha recibido un nuevo corazón. Dios ha depositado a partir de este día el Espíritu de verdad en usted. Y ese cambio será evidente ante la sociedad. Ella tenía miedo de su familia, que iban a ponerse en contra de que ella ha cambiado de religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es un cambio de vida, amado oyente. Por eso este mensaje lo comencé de esta manera. El hombre sin Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Por eso yo invito hoy a que obedezca lo que dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Aún sin usted ser verdaderamente hijo de Dios, Dios ya lo está llamando como hijo, pidiéndole que le entregue su corazón. Si usted se siente que no puede más en la congregación donde está, examínese si verdaderamente ha creído en Cristo, porque todo aquel que ha creído en Jesucristo y lo ha recibido como el único y suficiente Salvador, debe de saber que tiene un corazón nuevo, que tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted tiene que entender esa gran verdad. Luche por combatir esos pensamientos que a usted le vienen, donde usted se siente en soledad, donde usted se siente que nadie está con usted. Esa es mentira del diablo. El creyente no está solo. Si usted se siente en soledad, posiblemente el Espíritu se haya contristado en usted o no lo haya recibido. Pero hoy puede hacer un acto de fe. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, yo necesito un corazón nuevo, porque sabe, con ese nuevo corazón es bien fácil perdonar. Con ese nuevo corazón es fácil perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es fácil entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en ese nuevo corazón vive el Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios deposita desde ese momento que usted recibe la salvación. No se puede. Sin el Espíritu de Dios no se puede guardar la palabra de Dios. No se puede entender la palabra de Dios.
las obras que usted hace sin el Espíritu de Dios, usted las hace pensando en que las hace porque usted es una buena persona. En cambio, los que tenemos el Espíritu de Dios, hacemos obras y le atribuimos la honra y gloria a Dios. Y de Él esperamos la recompensa en todo lo que hacemos. Y no estamos esperando recompensa del hombre. Cuando estamos desconectados de la verdad, siempre queremos que todo lo que hacemos nos den a nosotros el agradecimiento, la gratitud. Compartía con algunos hermanos que hace muchos años yo hice un trabajo y llegó un hermano a visitarme donde yo estaba haciendo el trabajo que era para la iglesia. Y mi pastor pensó que era el otro hermano que había hecho el trabajo y le dio a él las gracias. Y yo me molesté. Y por eso digo que el Espíritu de Dios nos hace entender cuando nos equivocamos. Entonces yo me molesté y dije, bueno, ¿cómo es posible que le den las gracias a otro por lo que yo hice? Pero el Espíritu de Dios me redarguyó y me dijo, si lo hiciste para mí el trabajo, no te sientas mal porque le dieron las gracias a otro, porque yo a ti te voy a recompensar por lo que la recompensa de mi parte no va a venir para el que no hizo el trabajo, va a venir para ti. Entonces entendí que nosotros muchas veces como siervos nos equivocamos. Cometemos errores. Mi pastor cometió un error, le dio las gracias al que no había hecho el trabajo, pero Dios estaba viendo. Y claro, Dios no iba a condenar a mi pastor por el error que cometió de darle la gratitud a otro por lo que había hecho, por lo que no había hecho. Pero Dios, como es grande en misericordia, me reveló de que no había problema, porque Dios había visto el esfuerzo que yo había hecho y me quedé tranquilo. Entonces por eso aprendí a servir en la iglesia, no para el hombre, no para el ojo del hombre, sino para el ojo de Dios, para los ojos de Dios. Porque Dios tiene sus ojos puestos en todo el obrar de sus hijos. Y si el hombre no le da el reconocimiento que usted pensó que el hombre le iba a dar, Dios está tomando en cuenta lo que usted está haciendo. Por eso no hay razón ni motivo por el cual usted se esté alejando de la congregación por el hecho de que no lo están tomando en cuenta. Si usted está haciendo las cosas bien, aunque el hombre no le reconozca, usted va a recibir conforme a lo que usted ha obrado, si lo ha hecho para Dios. Yo ya quiero despedirme porque se fue el tiempo. Y quiero orar por los hermanos que se han desanimado. Les pido que vuelvan e inviten al Espíritu a tomar vida nuevamente. Si es que usted ha muerto espiritualmente, usted puede tomar vida. Y si usted está sin fe y sin esperanza, solamente diga: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y moriste, pero resucitaste para darnos vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Gracias por darme la oportunidad de una nueva vida. Si usted confiesa estas palabras, tenga la plena certeza que el Espíritu de Dios de ahora en adelante estará en usted y usted vivirá como una nueva criatura. Y desde ya le doy la bienvenida a la familia de la fe y mantenga los ojos puestos en Jesús. Y si los pone en el hombre, que sea para orar por las deficiencias que usted pueda
ver que son decepcionantes. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Si Dios permite, continuaremos anunciando la palabra de Dios por este medio. Gloria al Señor.